Entonces, continuamos con el capítulo 13. Hoy vamos a ver si llegamos hasta el final. Dice, el hombre gris se acerca. Él sintió un frío hasta en la médula de los huesos y quiso gritar pidiendo ayuda. Silencio, dijo la voz cenicienta en la oscuridad. Tengo la orden de hacerle una oferta. Escúcheme y no me conteste hasta que se lo pida. Pues bien, usted ya se habrá dado cuenta de hasta dónde llega nuestro poder. De usted depende totalmente el saber hasta dónde podemos llegar aún. Si bien usted no puede perjudicarnos en lo más mínimo, revelándole a todo el mundo esa historia sobre nosotros, sin embargo, eso no nos resulta nada agradable. Por cierto, que acierta usted de lleno al suponer que tenemos presa a su pequeña amiga Momo, pero abandone la esperanza de que la pueda encontrar algún día. Eso no sucederá jamás, y con sus intentos de liberarla, no le hace ningún favor a la pobre niña. Ella debe pagar por cada uno de sus intentos, querido amigo. Así pues, en el futuro, piénseselo muy bien antes de hacer o decir algo. El hombre gris exhaló algunos anillos de humo y se quedó observando satisfecho el efecto que su discurso había producido en el viejo Beppo, porque el pobre se lo había tragado todo. Para hacerlo lo más breve posible, dado que mi tiempo también es muy valioso, prosiguió el hombre gris, le haré la siguiente oferta. Le devolveremos a la niña con la condición de que no se le vuelva a escapar ni una sola palabra sobre nosotros y nuestra actividad. Además, le exigimos, en concepto de rescate, la suma de 100.000 horas de tiempo ahorrado. Y no se preocupe de cómo nos apropiaremos de ese tiempo, que eso es cosa nuestra. Usted exclusivamente tendrá la obligación de ahorrarlo. Como lo consiga, es cosa suya. Si está usted de acuerdo, entonces nosotros nos ocuparemos de que le dejen salir de aquí en el transcurso de los próximos días. Si no, se quedará aquí para siempre, y Momo se quedará para siempre con nosotros. Piénselo. Le haremos esta generosa oferta una sola vez. ¿Qué me dice? Beppo tragó saliva 2 veces y balbuceó. De acuerdo. Muy sensato, dijo satisfecho el hombre gris. Así que recuerde, silencio absoluto y 100.000 horas. En cuanto las tengamos en nuestro poder, le devolveremos a la pequeña Momo. Que le vaya bien, querido amigo. Y el hombre gris abandonó el dormitorio. La nube de humo que dejó tras de sí parecía brillar en la oscuridad como un fuego fatuo. A partir de aquella noche, Beppo dejó de contar su historia, y cuando le preguntaban por qué la contaba antes, tan solo se encogía de hombros con expresión afligida, y a los pocos días le enviaron de vuelta a casa. Beppo no se dirigió a su casa, sino que se fue directo a aquel edificio grande con patio, donde él y sus colegas siempre recogían sus escobas y sus carros. Tomó su escoba, se encaminó con ella a la gran ciudad y comenzó a barrer. Pero ahora ya no barría como antes, un barrido, sino que ahora lo hacía apresuradamente y sin amor por su trabajo, solo para ahorrar horas. Con una claridad torturante, se daba cuenta de que con ello negaba y traicionaba sus más arraigadas convicciones, más aún su vida entera, y eso le hacía sentir profundamente y malsana aversión por lo que hacía. Si se hubiera tratado tan solo de él, habría preferido morir de hambre antes de traicionarse de aquella manera a sí mismo. Pero se trataba de Momo, su rescate, y aquella era la única forma de ahorrar tiempo que él conocía. Barría de día y noche, sin regresar nunca a casa. Cuando le sobrevenía el agotamiento, se sentaba en el banco de algún parque o simplemente en el bordillo de la acera y dormía un rato. Al poco, se levantaba y continuaba barriendo, y con idénticas prisas se embutía a toda velocidad entre medias y cualquier cosa comía. No volvía nunca a su cabaña en las inmediaciones del anfiteatro. Barrió durante semanas y meses. Llegó el otoño y luego el invierno, y Beppo seguía barriendo.
Y llegó la primavera y volvió el verano. Beppo apenas se dio cuenta. Barría y barría para ahorrar las 100.000 horas del rescate. La gente de la gran ciudad apenas tenía tiempo para reparar en aquel anciano bajito, y los pocos que lo hacían se llevaban el dedo a la sien o a sus espaldas cuando Beppo pasaba a su lado a toda velocidad, blandiendo la escoba como si le fuesen ellos la vida. Pero que le tomaran por loco no era ninguna novedad para Beppo, así que no les hacía ni caso. Solo cuando alguien de vez en cuando le preguntaba por qué tenía tanta prisa, interrumpía su trabajo durante un instante, miraba a su interlocutor atemorizado y afligido y se llevaba el dedo a sus labios. La tarea más complicada para los hombres grises fue la de manipular a los niños, que eran amigos de Momo, para que se doblegasen a sus planes. Después de que Momo desapareciese, los niños, a pesar de todo, siguieron reuniéndose siempre que les era posible en el viejo anfiteatro. Inventaban nuevos juegos y un par de viejas cajas les bastaba para emprender en ellas fabulosos viajes por el mundo o para construir castillos y palacios. Habían continuado urdiendo sus planes y contándose cuentos. En definitiva, habían continuado haciendo como si Momo se encontrase todavía entre ellos. Y curiosamente, había resultado que las cosas seguían casi igual, que si ella en verdad aún no estuviera allí. Además, aquellos niños no habían dudado ni por un instante que Momo regresaría. Si bien nunca habían hablado de ello, no era necesario en absoluto. Aquella táctica certera mantenía unidos a los niños. Momo les pertenecía y era su punto de referencia secreto, tanto si estuviera presente como si no. Contra eso no había podido hacer nada los hombres grises. Si no podían conseguir que los niños se sometieran directamente a su influencia para apartarlos de Momo, entonces tendrían que los adultos que mandaban sobre los niños. No todos los adultos, claro está, pero sí aquellos que reunían las cualidades necesarias para ser sus cómplices, y por desgracia no eran pocos. Además, ahora eran las propias armas de los niños las que los hombres grises iban a utilizar contra ellos. Y es que, mira por dónde algunas personas se acordaron de repente de las manifestaciones, de los carteles y las pancartas de los niños. Tenemos que hacer algo, decían. No puede ser que cada vez que haya más niños solos y desatendidos. No se les puede hacer ningún reproche a los padres, porque la vida moderna no les deja tiempo para ocuparse lo suficiente de ellos. Pero el ayuntamiento debería hacerse cargo de ellos. No es admisible, decían otros, que el tráfico se vea perturbado por una pandilla de niños haraganes. El incremento de accidentes que los niños provocan en las calles nos cuesta cada vez más dinero, un dinero al que se podría dar, sin duda, algún mejor fin. Los niños desatendidos, declaraban por su parte otros, se arruinan moralmente y se convierten en delincuentes. El ayuntamiento tiene que ocuparse de controlar a todos esos niños. Hay que crear instituciones en las que los eduquen para convertirlos en miembros útiles y productivos para la sociedad. Y otros, por su parte, decían, los niños son el material humano del futuro. El futuro será una época de máquinas a propulsión y cerebros electrónicos. Hará falta un ejército de especialistas y obreros calificados para manejar todas esas máquinas. Pero en vez de preparar a nuestros hijos para el mundo del mañana, permitimos que muchos de ellos desperdicien su valioso tiempo en juegos inútiles. Es una vergüenza para nuestra civilización y un crimen contra el futuro de la humanidad. Todo aquello era absolutamente convincente para los ahorradores de tiempo. Y como ya había muchos ahorradores de tiempo en la gran ciudad, les fue posible, en un periodo relativamente corto, convencer al ayuntamiento de la necesidad de hacer algo por los niños desatendidos. Así pues, como consecuencia, se abrieron en todos los barrios de las ciudades depósitos de niños. Se trataban de edificios muy grandes a los que se debía enviar a los niños que no tenían quien los cuidara. Luego se les podía recoger cuando fuera posible.
Estaban estrictamente prohibidos que los niños jugasen en las calles o en los parques o en cualquier lugar. Si pillaban a un niño haciéndolo, enseguida se presentaba alguien que lo llevara al depósito de niños más cercano. Y los padres debían contar con la multa correspondiente. Los amigos de Momo tampoco se libraron de aquella nueva ordenanza. Los separaron por sus lugares de procedencia y los metieron en diferentes depósitos de niños. Naturalmente, allí ni siquiera se planteaba que los niños pudieran inventarse juegos. Los juegos les venían impuestos por los supervisores y solo se admitían aquellos en los que se aprendiera algo útil. Pero entre tanto, claro, olvidaban otras cosas, la capacidad de divertirse y de entusiasmarse y de soñar. Poco a poco, a los niños se les puso la cara de pequeños ahorradores de tiempo. Malhumorados, aburridos y hostiles, hacían todo aquello que se les exigía. Y si alguna vez los dejaban a su aire, ya no se les ocurría nada. Lo único que aún sabían hacer después de todo aquello era ruido. Pero no se trataba de un ruido alegre, sino de un ruido lleno de ira y de rabia. Aún así, los hombres grises nunca se acercaron en persona a los niños. La red que habían tejido por toda la gran ciudad era densa y al parecer indestructible. Ni siquiera los niños más listos supieron cómo escaparse por los agujeros de esa red. El plan de los hombres grises había sido todo un éxito. Todo estaba listo para el regreso de Momo. A partir de aquel momento, el viejo anfiteatro quedó vacío y abandonado. Así pues, Momo se encontraba sentada en los escalones de piedra esperando a sus amigos. Todo el día siguiente a su regreso se lo había pasado allí sentada esperando, pero nadie llegó, nadie. El sol se iba poniendo en el horizonte, las sombras se alargaban y comenzaba a refrescar. Finalmente, Momo se levantó. Tenía hambre, pues nadie había pensado en llevarle algo de comer. Eso no le había pasado nunca antes. Incluso Gigi y Beppo parecían haberse olvidado de ella. Pero seguro, pensó Momo, que se trata de un despiste, de una tonta casualidad, que al día siguiente se aclararía. Bajó hacia donde se encontraba la tortuga, que ya se había retirado a dormir bajo su caparazón. Momo se acurrucó a su lado y llamó tímidamente con los nudillos en el caparazón. La tortuga sacó la cabeza y miró a Momo. «Disculpa, por favor», dijo Momo. «Siento mucho haberte despertado, pero ¿me puedes decir por qué hoy no ha venido por aquí ninguno de mis amigos?» En la espalda surgieron las palabras «No hay nadie». Momo lo leyó, pero no entendía lo que quería decir. «Bueno», dijo confiada, «mañana lo sabremos. Seguro que mañana vienen mis amigos». «Nunca más», fue la respuesta. Momo miró fijamente las letras de brillo apagado durante un buen rato. «¿Qué quieres decir?», preguntó al fin inquieta. «¿Qué ha pasado con todos mis amigos?» «Se han ido», leyó. Momo meneó la cabeza. «No», balbuceó, «no puede ser. Seguro que estás equivocada, Casiopea. Ayer estaban todos aquí, en una gran asamblea, de la que no salió nada». «Ay, has dormido mucho tiempo», rezaba en la respuesta de Casiopea. Momo se acordó de que el maestro Ora había dicho que tendría que dormir durante una vuelta solar, como una semilla en la tierra. No habían pensado cuánto tiempo era cuando ella le dijo que sí, pero en aquel momento empezó a intuirlo. «¿Cuánto?», musitó. «Un año y un día», le respondió Casiopea en su caparazón. Momo necesitó un buen rato para asimilar aquella respuesta. «Pero Beppo y Gigi», balbuceó, «seguro que los dos me están aún esperando». «No hay más nadie», ponía en el caparazón. «¿Cómo es posible?». Los labios de Momo temblaban. «No puede haberse terminado todo así como así. Todo lo que había...». Y lentamente
fue apareciendo en el caparazón de Casiopea la palabra terminó. Por primera vez en su vida, Momo percibió con toda violencia lo que significaba esa palabra. Su corazón sintió una tristeza como la que nunca antes había sentido. Pero yo, balbuceó perpleja, yo aún estoy aquí. Hubiera querido llorar, aunque no podía. Al cabo de un rato, sintió el roce de la tortuga en su pie descalzo. Yo estoy contigo, ponía en su caparazón. Sí, dijo Momo sonriendo valerosamente. Tú estás conmigo, Casiopea, y eso me alegra. Ven, vamos a dormir. Tomó en sus brazos a la tortuga y la llevó a su aposento a través del agujero del muro. A la luz del crepúsculo, Momo vio que todo estaba como lo había dejado. Beppo había vuelto a ordenarlo todo, ¿lo recuerdan? Pero todo se encontraba cubierto de polvo y telaraña. Sobre la mesilla, apoyado en una lata, había una carta. También estaba cubierta de telarañas. Para Momo, decía el sobre. El corazón de Momo comenzó a latir más deprisa. Nunca en la vida había recibido una carta. La tomó en sus manos y la observó desde todos los ángulos. Después rasgó el sobre y sacó una hoja dentro. Y leyó: Querida Momo, me he mudado. En el caso de que vuelvas, contacta conmigo enseguida, por favor. Estoy muy preocupado por ti. Te echo mucho de menos. Ojalá no te haya pasado nada. Si tienes hambre, ve a ver a Nino. Que me mande la cuenta, yo lo pagaré todo. Así que come cuanto quieras. ¿Me oyes? El resto te lo contará Nino. Quiéreme mucho. Yo también te quiero. Tuyo siempre, Gigi. Momo tardó bastante tiempo en deletrear toda la carta. Si bien era evidente que Gigi se había esforzado en escribir con letra bonita y legible. Cuando terminó de leerla, se estaba apagando la última luz del día. Pero Momo sentía un gran consuelo. Levantó a la tortuga y la puso junto a ella en su cama. Mientras se cubría con la polvorienta manta, dijo en voz bajita: ¿Lo ves, Casiopea? No estoy sola. Pero la tortuga ya parecía dormida. Y Momo, que al leer la carta creía estar viendo a Gigi, no cayó en la cuenta de que esta carta ya llevaba allí casi un año. Se la acercó a la mejilla. Ya no sentía frío. Bueno, ahí termina el capítulo 13.